Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles nuevamente en este tiempo de café con raíces y por supuesto con aroma a Torá, porque es lo que cada día, ¿cierto?, recibimos, meditamos y hoy estamos en la Parashá Sabí Nitzavim, que significa estáis de pie. estar de pies. Vamos hoy día con la quinta Ujú. liyá. Por supuesto, oramos antes de comenzar esta reflexión, esta paracha que es bien cortita, la Es verdad, cortita, ¿ah? Son sí. poquitos versículos por cada liyá, Mm. pero poderosísima, ¿cierto? Amén. Amén, Amén. 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 Te damos gracias, Padre, por este tiempo de estudio, de reflexión, de meditación de tu palabra. Estamos llegando ya a los últimos capítulos del libro de Barín, de Deuteronomio, Padre. Y son capítulos tan importantes para nosotros, para estos tiempos, Padre, para el regreso, el poder volver a tus caminos, volver al origen, Señor, a conocerte y a decirte sí, ahí vamos, también nosotros. Te pido que este tiempo de lectura y de reflexión sea, Padre, tú seas revelándote a través de tu Espíritu Santo, de tu Ruaj. Y te damos gracias por permitirnos poder leerla. En el nombre de Yeshua, Padre, nuestro Mesías. Amén. Amén, Amén. amén. Bien, entonces vamos quinta liyá. Quinta liyá, Estamos en capítulo 30, versículos del 7 al 10 que del tenemos el día de 7 hoy. Así que al vamos a leer estos 7, 8, 9, 4 versículos. Ajá. Amén. súper poquito y en verdad, bueno, solamente decir antes de leer estos versículos que forman parte de este capítulo 30, 29, 30, 31, que son como Mm, tan importantes, si uno los analiza y los lee, en realidad tocan muy profunda nuestra vida. Y en realidad, así como bien dice Aliyah, vamos en la quinta Aliyah, vamos en un seguir avanzando, seguir subiendo por el peldaño. así es. Y a pesar que son 3 versículos, 4 versículos, son de mucha bendición. ¿Ya? Así que decimos, el versículo 7 dice, y pondrá Adonai, tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Te hará Adonai, tu Dios, abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Para bien, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti, para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedeciereis a la voz de Adonai tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieras a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Wow, amén. Amén. Poderosísimo. La verdad es que estos versículos, desde el versículo 1 en adelante, ¿cierto? Del capítulo 30, eh, estamos viendo en total unos 5 retornos, 5 volver, Exacto. ¿cierto? Volver a casa, volver al Padre, es un proceso de restauración. Y aquí hay 5 volver, ¿cierto? En el versículo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 8 y versículo 10. Yes. Vamos a ver el versículo 8 y 10 que de alguna manera nos hablan de un cuarto volver y un quinto volver. Eh, Primero, el verso 7, ¿cierto? Nos está diciendo que el Señor pondrá todas estas maldiciones, ¿cierto? Las maldiciones que se declararon por la desobediencia, todas esas consecuencias, pero terribles, que de alguna manera íbamos a tener por Israel durante su historia, se iban a concretar y se iban a cumplir todas esas maldiciones. Por supuesto, después que ocurrieran todas esas cosas, venía una profecía de retorno, de ser restaurados. Nosotros estamos en ese proceso de volver y ser restaurados en una primera etapa antes de la venida del Mesías, Amén. ¿ya? Antes del retorno de Yeshua el Rey. Luego un cumplimiento que vamos a ver aquí en estos versículos cuando vuelve el Señor y otros cumplimientos de retorno también cuando el Señor comienza a reinar.
Entonces, vemos primero el versículo 7 que sabemos que cuando el Señor venga, todos aquellos que no guardaban sus mandamientos, todos aquellos que fueron enemigos del Señor en cuanto a la iniquidad, la maldad, ¿cierto? Aquellos que se levantaron en contra del pueblo de Dios, todos aquellos que lo persiguieron, todos aquellos que le hicieron mal, dice que todas esas maldiciones se irán en contra de ellos. Oye, si uno analiza esto, mientras tú estabas hablando, hoy día quizás no vemos como esa persecución tan fuerte todavía a los que estamos aquí en el extremo del tierra. O sea, podemos ver varias cosas que ya están como chocando, a lo mejor quizás están ya generándonos como alguna tensión, pero a lo largo de la historia estas maldiciones sobre los que persiguieron han sido muy muy fuertes. Yo pensaba en el tiempo de que Israel fue disperso. Hubieron naciones que se levantaron, no tan solo cuando estuvieron juntos, porque se levantaron varios enemigos, pero a lo largo de la historia ha sido un pueblo muy perseguido, el pueblo de Israel. Así es. Me hacía acordar el tiempo de que nuestros hermanos judíos vivieron ese tiempo terrible, donde murieron muchos. Hoy día lo que están viviendo también en el pueblo de Israel, la casa de Judá está viviendo una persecución bastante grande con las personas, los países alrededor, y a la vez también lo que podamos vivir también nosotros en este tiempo. O sea, en realidad, Y lo que falta por vivir. y lo que falta por vivir, cuando el Padre pone una promesa que fue, que, o sea, que es válida para los que fueron, para los que estamos viviendo ahora. Correcto. Y de lo que se va a vivir Y la persecución después. que se va a vivir, o sea, sabemos que esto va a ir en aumento. La persecución será grande, fuerte. Entonces aquí también hay una palabra también profética de juicio sobre todos aquellos que nos persigan, ¿cierto? Sabemos que la persecución en el primer siglo fue con muerte, ¿cierto? Con todo tipo también de torturas incluso, cosas muy terribles. Sabemos que una tribulación, una gran tribulación que viene, probablemente también va a traer una gran persecución al pueblo del Señor. Por lo tanto, aquí también esto está hablando de que va a haber un juicio también sobre todos aquellos que los persigan, sobre todo aquellos que cometan mal como enemigos del pueblo del Señor, que por lo demás son enemigos del Señor mismo. Entonces ahí dice que todas esas maldiciones vendrán contra ellos. Entonces, bueno, hay una palabra ahí de profecía, ¿cierto? Que se va a cumplir cuando el Señor regrese. Cuando el Señor regrese, va a venir todo este juicio contra las naciones. Porque cuando el Señor regrese también termina la tribulación, termina el padecimiento, termina, ¿cierto?, todo ese tiempo también de prueba para el pueblo del Señor, para el pueblo de Jacob, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que vemos allí. Bueno, ahí en Zacarías capítulo 14 también habla mucho de esos tiempos proféticos en el Antiguo Testamento. No solamente lo encontramos en Mateo, en Apocalipsis y en otros libros del Nuevo Testamento, sino también ahí hay profecías en el Antiguo Pacto o Testamento que nos hablan de estos tiempos finales, ¿no? O sea, siempre estar con la certeza de que sea lo que nos pueda ocurrir, ya el Padre es fiel a su promesa y Él ya lo escribió. O sea, es algo que el Padre ya lo tiene determinado y dice que Él lo va a hacer. O sea, dice Adonai tu Dios, todas estas cosas van a caer sobre ellos. Así que es una promesa para todos nosotros, para que mantengamos firme. Amén. Amén. Después dice, Versículo 8 dice, y tú volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Habíamos conversado sobre hoy. Sí. Ahí está, si ustedes revisan los versículos 2, 3, 5 y ahora en el 8, este sería el cuarto volver, y volverás, dice, y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Dios a abundar en toda obra de tus manos y en todas las cosas.
Entonces aquí está el cuarto volver, que de alguna manera está repitiendo, ¿cierto?, lo que dice el 5, porque tiene una connotación también de muchos que quizás hoy no guardan mandamientos, ¿ya? Porque no los han entendido, quizás obviamente sabemos que las teologías, las doctrinas de alguna manera van en contra, ¿cierto?, de la ley, entendiendo que son mandamientos dados por Dios, que sí debemos cumplir, y la verdad es que muchos de ellos ni siquiera podemos cumplirlos porque están relacionados con el templo, el sacerdocio, con las ofrendas o sacrificios. Entonces, ¿qué pasa? De que ahí vemos también quizás un volver en ese tiempo cuando el Señor regrese de muchos que dirán, wow, el llamado va a sonar fuerte cuando Él regrese. Yo creo que muchos también se volverán a Él, como muchos también dicen que no se van a arrepentir de sus pecados. Mira, ¿Ah? aquí hay te quiero Ujú. compartir otra versión, ¿Ya? porque aquí dice, y tú volverás y oirás la voz de Adonai. Y cierto dice, y pondrás por obra tus mandamientos que te ordenó. Así es. En esta otra versión Ujú. dice, te arrepentirás y obedecerás a Adonai. Dice, cumpliendo todos sus preceptos que yo te ordeno hoy. Entonces, esta versión te habla de arrepentirse de ese, como en la palabra en hebreo habla sobre la teshuvah. Claro. Es Es que precisamente ese volver en hebreo es ashub. asayuv. Ashub es volver, ¿cierto? Y la palabra arrepentimiento es teshuvah, o sea, es volver, Exacto. ¿cierto? Es volverse a la fuente. Entonces, cuando se habla, y esto es poderoso, cuando se habla de arrepentimiento, en realidad se habla de volver ¿a qué? Volver a la Torah. A la Torah. Yeshua es la Torah viviente. Entonces, cuando no podemos separar a Yeshua de la ley, Yeshua es la ley, Torah, claro. es la Torah. Negar la Torah, negar la ley es negar a Yeshua. Y por eso cuando uno hace Teshuvah, hace volver a la fuente, volver al origen, es volver nuevamente a la obediencia de los mandamientos. Entonces, un verdadero arrepentimiento tiene que ver con un volver a sus mandamientos. Wow. Porque precisamente de qué nos arrepentimos, de haber pecado. ¿Y qué es lo que es el pecado? Según el libro de Juan, Nuevo Testamento. Porque el pecado es la infracción de la ley, de la Torah. Claro, o sea, no remite solamente a un arrepentimiento como de conciencia o emocional, así como, uy, estoy Claro, me arrepentida lamento. porque me equivoqué, porque pequé, porque hice lo incorrecto, sino que, como bien tú dices, en un nivel mucho más profundo, es volver a corregir tus acciones conforme a la Torah. O sea, vivir lo que la Torah te dice, volverte a ella. Así es. Te arrepientes, pero ahora con entendimiento sabes Claro. las cosas que tienes que hacer correctas. Pasa del ámbito emocional y entra al ámbito de la obediencia, del entendimiento. Yo creo que eso va a ocurrir. Hay muchos que hoy día, claro, como quizás todavía el Señor no ha permitido que entiendan o se les revele la obediencia en la Torá, en el concepto bíblico finalmente, hebreo, y muchos lo van a experimentar en la venida, en su venida va a venir un arrepentimiento. Van a ser como los últimos llamados, como los que llegan en la última hora. ¿Ah? También hay una palabra que puede estar relacionada con todos aquellos que se arrepientan justo en el momento de su regreso. ¿Ah? Sí, porque el hecho de poder tener esa teshuvah, de volverte a la Torah, bajo sus preceptos, sobre sus instrucciones, porque muchas veces mal hemos entendido por nuestro concepto griego ley,
Acá no lo entendemos como una instrucción, no lo hemos entendido como un precepto, lo hemos Una entendido enseñanza. como algo obligatorio, como la ley que Que una ley es una aplica una carga, carga. claro, pero en realidad, Pero es la traducción que es hacia nuestro idioma, pero en claro, realidad es más bien una instrucción, son preceptos. claro, Entonces, cuando nos volvemos a los preceptos, nos volvemos a las instrucciones, nos volvemos como le llamamos a esa constitución del pueblo, también nos da esa identidad. Entonces, Techuvá no solamente es como bien decía, arrepentirse, sino que también formar y empezar a formar parte del pueblo de Israel. correcto. Y cuando comienzas a vivir eso, va causando un cambio de pensamiento en uno, o sea, uno ya empieza a tener como esa identidad de un pueblo de Israel, o sea, todo va Correcto. como de la mano, o sea, ya no vemos como el pueblo de Israel como algo lejano, porque ahora tú guardas mandamientos, guardas instrucción, así como Dios estableció, como Adonai estableció para su pueblo, entonces te da una identidad como hijo. Amén. Amén. Versículo 9, bueno, habla de toda la bendición que vendrá también sobre aquellos que hagan techubá, que vuelvan a Él, ¿cierto? Se arrepientan. Va a venir una bendición también sobre ellos, porque la obediencia va a traer bendición. Sí, consecuencia. Versículo 10. 10 dice: Cuando obedecieres la voz de Adonai tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, Cuando te convirtieres a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es que estaba acá pendiente, como decía acá, porque dice acá: cuando obedezcas la voz de Adonai, tu Elohim, cuidando sus mandamientos y sus decretos que están escritos en este libro de la Torah. Dice: y cuando retornes hacia Adonai tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está el quinto retorno. Que la Reina Valera lo dice así, cuando te convirtieres. Claro. Convertir es volver. Es la misma palabra, ¿cierto? Ashub en hebreo, y nos habla de volver, regresar, retornar. Cuando retornes, claro. ¿Cierto? O convertirse. En el fondo, fíjense el concepto de conversión. Es retornar. Conversión es retornar a la fuente, al origen, a la Torah, a la obediencia. Entonces vemos acá el quinto retorno. Y es interesante porque dice, guardarás, dice, ahí está, cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor de todo tu corazón. Entonces aquí también nos habla de que el Señor, cuando regrese, una de las cosas que va a hacer, porque Yeshua no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley. Y por lo tanto hay una ley, hay un mandamiento que dice que al terminar el séptimo año, ya llamado año Shemitah o año sabático, ese séptimo año al terminar, ¿cierto? Un ciclo de 7 años, se debe tocar shofar, ¿cierto? Y se debe hacer lectura de la Torá, de los mandamientos, de la ley, en la fiesta de Sukkot. Entonces, pensemos en esto. Yeshua va a regresar al terminar un año Shemitah, un año séptimo, porque al terminar un año séptimo se podría dar inicio a un Yobel. Liberación. Recuerden los ciclos de 7, 7 por 7, 49, y cuando se va a entrar un 50 se entra un Yobel. Entonces, se entiende, ¿cierto? Y por muchos pasajes de la Escritura que Yeshua regresará al terminar un Shemitah y comenzar un Yobel. Entonces va a ser un gran shofar, porque no solamente va a ser un término de 7 años, sino también el inicio de un Yobel, de un jubileo, ya que tiene un significado tremendo en cuanto a la liberación. ¿Y qué es lo que va a hacer Yeshua? Va a cumplir la ley. ¿Y cuál es la ley? Que él mismo, de su boca, con sus palabras, va a leer la Torá. Vamos a escuchar la Torá de las propias bocas de Yeshua. Cuando regrese la leerá. Entonces, y fíjense que lo que va a establecer un reino milenial, un gobierno, ¿cierto? El Mesías gobernando en la tierra, ¿con qué leyes? ¿Con qué mandamientos? Con los que están escritos ahí. Por eso cuando dice, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, o sea, todos los mandamientos que están ahí escritos
se reactivarán, se harán vigentes y se comenzarán a aplicar en la tierra. Primeramente en la tierra de Israel y luego hacia las naciones. Entonces es potente. Es muy potente. Lo que va a ocurrir realmente ahí, y por eso el versículo anterior también decía, y te haré oír. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a hacer oír? Porque el mismo de su boca, ¿cierto? Como una espada de fuego, que es la palabra, va a leer toda esa Torá. Así como lo hizo Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Sí. Como lo hizo Josué cuando entró también a la tierra. Bueno, versículos anteriores, no de esta ya, de anteriores decía que a veces está un poco cegado todo el entendimiento de la Torá. Pero en ese momento es Él el que la va a leer, entonces para nosotros van a ser abiertos nuestros ojos, claro, nuestros oídos, y decir, ay, esto era por esto. Aquí sí lo entendemos, porque Él va a explicarnos y Él nos va a enseñar, tenemos un milenio para entender. Sí, por supuesto. Por supuesto, Sí. vamos a ser perfeccionados, vamos a ser transformados también, vamos a ser despojados de este cuerpo de carne, de pecado, y vamos a tener la oportunidad de estar libres de todas esas ataduras y poder realmente obedecerle con todo nuestro corazón. Vamos a hacer, por eso dice que vamos a ser circuncidados, que Él mismo nos va a circuncidar el corazón, va a sacar esa dureza de carne y va a poner un corazón lleno de su espíritu, lleno de su presencia, para poder obedecerle sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de tentación, de duda, sino que realmente podemos amarle con todo nuestro corazón. Sí, nos quedamos con lo que dice acá, cuando te retornaras. Entonces vamos a tomar esta palabra, cuando te retornes hacia Adonai tu Elohim, Dios le dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. O sea, con todo lo que tú eres. Amén. Con lo que está en tu alma y en tu corazón y todo. Amén, eso va a ocurrir pronto. Amén. Pronto. Hoy precisamente estamos en un tiempo de Yom Teruah, ¿cierto? De tocar shofar, anunciar la venida de Yeshua, el regreso, el retorno, ¿cierto? Ya no como siervo, sino como rey, a desencadenar una serie de acontecimientos, pero para nosotros una gran esperanza, un gran tiempo inolvidable de restauración y de entrar al milenio bajo su reinado y bajo esa perfecta ley, perfecta Torá, ¿cierto? Amén. Amén. Hermoso. Bonita aliyá. Amén. Espero que hayan sido bendecidos y podamos seguir buscando en este día, ¿cierto?, esta porción hermosa que el Padre ha dispuesto para nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias porque podemos ver tanta profecía, Padre, de cosas que están ocurriendo, que están cumpliéndose en nuestra vida, y también que prontamente también veremos el retorno del Rey, Yeshua, el Mesías. Padre, el retorno de tu pueblo, la restauración de Israel, la restauración de la tierra prometida, la restauración de la Torá que saldrá de Sión hacia todas las naciones. Padre, gracias porque nos estás haciendo entender la obediencia, nos estás haciendo entender lo que es verdaderamente el teshuvá, el arrepentimiento. Padre, experimentando ese retorno, ese volver con todo nuestro corazón para oír tus palabras y ser obedientes a ellas. Muchas gracias por lo que nos revelas en esta aliyá, en esta parashá Nitzavim, porque queremos estar de pie con nuestras cabezas mirando al Rey de Gloria. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Muy bien, nos despedimos. Un gran abrazo para todos, muchas bendiciones en este día y nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom. Shalom, shalom.